La lluvia caía a cántaros sobre el campo abierto mientras los truenos retumbaban en el cielo oscuro. Los relámpagos dejaban entrever la pequeña granja, que se alzaba solitaria contra el mal tiempo. Dentro, Mary estaba sentada junto a la chimenea. Una manta gastada le rodeaba los hombros mientras zurcía un calcetín por tercera vez. La luz parpadeante le daba en el rostro, resaltando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Habían pasado 3 años desde que enterró a su esposo, Joe. 3 años de lucha por conservar este pequeño trozo de tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones. El banco quería sus pagos y las cosechas no habían sido propicias esta temporada. Mary miró la carta sobre la mesa. Otra advertencia sobre una deuda. Ya encontraría una solución. Siempre lo hacía. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar los marcos de las ventanas. Mary añadió otro leño al fuego y escuchó la tormenta. El ganado estaría bien en el establo. Los revisó antes de que llegara la peor parte. Su viejo perro, Rusty, levantó la cabeza de repente, con las orejas erguidas hacia la puerta. «¿Qué pasa, chico?», preguntó, dejando la costura. Entonces también lo oyó. Un golpe en la puerta, apenas audible por encima de la tormenta. Mary se quedó paralizada. Las visitas no venían de noche, sobre todo con este tiempo. El vecino más cercano vivía a 8 kilómetros. Los golpes volvieron, esta vez con más desesperación. Mary cogió la escopeta que colgaba sobre la chimenea, el metal frío contra sus palmas. Rusty la siguió con un gruñido gutural. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con el arma lista. No hubo respuesta, solo otro golpe débil. Algo no iba bien. Mary dudó, luego descorrió lentamente el cerrojo y entreabrió la puerta, manteniendo la cadena cerrada. Un hombre estaba desplomado contra el poste del porche, con una mano agarrándose el costado. Incluso en la penumbra, pudo ver la mancha oscura que se extendía por su camisa. La lluvia lo había empapado, pegándole el pelo a la cara y dejando regueros de barro por sus mejillas. Sus ojos se encontraron con los de ella. Dolorosos pero claros. «Ayuda», logró decir antes de que le flaquearan las rodillas. A Mary se le subió el corazón a la garganta. Desató la cadena y lo sujetó mientras caía hacia adelante, casi tirándolos a ambos. Pesaba mucho y ella se tambaleó bajo su peso. «¿Puedes caminar?», preguntó, y él asintió débilmente. Lo arrastró, lo cargó adentro, dejando un rastro de agua y algo más oscuro en el suelo limpio. Rusty los rodeó, olfateando con cautela al desconocido. «El granero», susurró el hombre. «La casa no. Podrían venir a buscar». A Mary se le encogió el estómago. ¿Quién podría venir a buscar? El hombre negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor con el movimiento. «Mejor que no lo sepa, señora». Todo el sentido común le decía a Mary que despidiera a ese hombre. Un desconocido herido que le traerá problemas a su puerta era lo último que necesitaba. Pero la tormenta rugía afuera, y no podía rechazar a un hombre moribundo, sin importar lo que hubiera hecho. El granero, entonces aceptó. «¿Puedes llegar tan lejos?». Juntos, bajo la lluvia, se tambalearon por el patio embarrado hasta el granero, donde aún colgaba el farol de sus anteriores tareas. Las vacas se movían inquietas al entrar y los caballos se acurrucaban en sus establos. Mary ayudó al hombre a subir a un montón de heno limpio cerca de la pared del fondo. Con la mejor luz, pudo verlo con claridad por primera vez. Su rostro estaba curtido por años bajo el sol, con profundas arrugas alrededor de los ojos que le venían de entrecerrar los ojos en las llanuras abiertas. Sus manos eran ásperas y callosas. Manos de trabajador, no de hombre de ciudad, a pesar de la calidad de su ropa cubierta de barro. Probablemente un vaquero, aunque no podía adivinar qué asunto lo había traído a su granja. «Déjame ver», dijo, apartando suavemente su mano del costado. «Una herida de bala». Mary contuvo la respiración. Había visto uno antes, cuando el hermano de Joe tuvo un accidente de caza años atrás. «Necesita un médico».
dijo. No hay médicos, respondió el hombre con firmeza. Primero revisarán allí. Mary frunció el ceño. ¿Quiénes son? La mirada del hombre se cruzó con la suya. Firme a pesar de su dolor. Cuanto menos sepa, más segura estará, señora. Debería echarlo. Llamar al sheriff. Hacer cualquier cosa menos ayudar a este hombre que tenía problemas pisándole los talones. Sin embargo, algo en esos ojos, una especie de honor cansado, la detuvo. Conseguiré lo que necesito, dijo, poniéndose de pie. En la casa, Mary recogió paños limpios, su costurero, el whisky que Joe había guardado para ocasiones especiales y una olla con agua caliente de la estufa. Sus manos temblaron ligeramente. ¿Qué estaba haciendo? Acogiendo a un desconocido herido, posiblemente un criminal. Pero entonces recordó cómo su abuela había acogido una vez a un jinete perdido durante una ventisca, salvándole la vida. Algunas cosas eran simplemente lo correcto, sin importar el riesgo. De vuelta en el granero, el hombre se había quitado la camisa, dejando al descubierto la herida. Un disparo limpio en la carne del costado. Lo suficientemente grave como para debilitarlo, pero probablemente no mortal si no se infectaba. Esto dolerá, advirtió, vertiendo whisky sobre la herida. El hombre apenas se inmutó, aunque el sudor le perlaba la frente. No es mi primer bu. Ilet, dijo con una leve sonrisa sombría. Espero no volverme un hábito, respondió Mary mientras enhebraba la aguja. Mientras trabajaba, el hombre la observaba con curiosidad. ¿Por qué me ayuda? Consideró Mary mientras cosía con cuidado la herida. Mi esposo solía decir que se sabe mucho de una persona por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Su esposo parece un hombre sabio. Lo era, dijo Mary en voz baja. Hace 3 años que se fue. El hombre asintió respetuosamente. Lamento su pérdida. Cuando la herida estuvo limpia y cosida, Mary le entregó una de las camisas viejas de Joe y una manta. Debería descansar. Aquí hay pan y queso, y agua del pozo. El hombre tomó la camisa con un gesto de agradecimiento. Me llamo Hawkins, señora. Solo Hawkins. Por ahora, Mary asintió lentamente. Bueno, solo Hawkins. Soy Mary. Puedes pasar la noche en el granero. Mañana pensaremos en el resto. Se giró para irse, pero su voz la detuvo. Mary, dijo, con el nombre sonando extraño en sus labios. Gracias. No muchos habrían abierto la puerta esta noche. Descansa, señor Hawkins. Cualquier problema en el que estés metido seguirá ahí por la mañana. Mientras Mary caminaba de regreso a su casa bajo la lluvia, que se había convertido en una llovizna constante, se preguntó qué historia se escondía tras los ojos del vaquero herido. Miró por encima del hombro hacia el granero, que ahora albergaba algo más que su ganado. Cualquier problema que Hawkins hubiera traído a su puerta, Mary sabía que su vida acababa de dar un giro inesperado. Poco sabía que su simple acto de bondad en esa noche tormentosa cambiaría no solo su futuro, sino la propiedad de todo el valle. La luz de la mañana se filtraba por las grietas de las paredes del granero cuando Mary abrió la pesada puerta de madera, con un tazón humeante de gachas en las manos. Apenas había dormido, su mente se llenaba de preguntas sobre el desconocido herido en su granero. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un olor fresco y limpio, y charcos que reflejaban el cielo azul. Señor Hawkins, llamó en voz baja, sin querer asustarlo. No hubo respuesta. Mary se adentró en el granero, pasando junto a los establos donde su viejo alcalde relinchaba para desayunar. Encontró a Hawkins donde lo había dejado la noche anterior. Pero algo andaba mal. Tenía la cara roja, la respiración entrecortada y rápida. Cuando le tocó la frente, sintió calor irradiando de su piel. «¿Fiebre?», murmuró para sí misma. La herida debía de estar ya infectada antes de que la limpiara. Hawkins se estremeció al sentir su contacto, con los ojos abiertos, pero desenfocados. «Catherine», murmuró,
intentando alcanzar su mano. No, soy Mary, corrigió con suavidad. Estás en mi granja. ¿Recuerdas? Te dispararon. Sus ojos se cerraron de nuevo y murmuró algo sobre papeles y escrituras. Mary dejó las gachas y revisó su herida. La piel alrededor de los puntos estaba irritada y roja. Esto superaba sus habilidades con las hierbas y los remedios caseros. A pesar de su advertencia sobre la gente que lo buscaba, Mary sabía que no podía dejarlo en el granero para que muriera de fiebre. Con un suspiro decidido, regresó apresuradamente a la casa y preparó su habitación de invitados, la que había estado vacía desde que Joe falleció. Luego enganchó su caballo al pequeño carro y regresó al granero. Llevar a Hawkins del granero a la casa y no fue tarea fácil. Aunque delgado, era alto y musculoso. Medio inconsciente, intentó ayudarlo, pero la mayor parte del tiempo se apoyó pesadamente en su hombro mientras cruzaban el patio a trompicones. Para cuando lo acomodó en la cama, su vestido estaba empapado de sudor y sangre. Durante 2 días, Mary apenas se separó de su lado. Le lavó la frente con paños fríos, obligándolo a beber agua y caldo le lavó los labios agrietados y le cambió las vendas de la herida. La fiebre arreciaba, sacando de su boca palabras extrañas, nombres y lugares que ella no reconocía, acusaciones furiosas sobre tierras robadas y llamadas desgarradoras a alguien llamada Catherine. La noche del segundo día, mientras Mary dormitaba en la silla junto a la cama, Hawkins la agarró de repente por la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte, y sus ojos, aunque vidriosos por la fiebre, estaban más concentrados que antes. La escritura, dijo con voz áspera. ¿Dónde está? ¿Qué escritura? Preguntó Mary, confundida. Tus pertenencias están ahí. Señaló su cinturón de armas y otros objetos que había traído del granero. En el bolsillo interior, insistió. Comprobado. Mary dudó, luego buscó su chaleco colgado del poste de la cama. En un bolsillo interior, encontró un documento doblado, amarillento por el tiempo y manchado con lo que parecía sangre en una esquina. Empezó a desdoblarlo, pero la mano de Hawkins volvió a extenderse. No, le advirtió. No es seguro. Señor Hawkins, dijo Mary con firmeza. Llevas 2 días medio muerto en mi casa. Creo que merezco respuestas. ¿De quién huyes? ¿Qué es este papel tan importante? Hawkins se incorporó con dificultad y Mary lo ayudó a apoyarse contra las almohadas. Él la observó fijamente durante un largo rato, como si decidiera cuánto confiar en ella. Me llamo Thomas Hawkins, dijo finalmente con voz más fuerte. Ese papel es la escritura original del rancho Raven Creek. 2000 acres de las mejores tierras ganaderas del territorio. Los ojos de Mary se abrieron de par en par. Raven Creek era la enorme extensión al norte, al menos 10 veces más grande que su pequeña granja. Todos lo sabían. Pero Raven Creek pertenece a ese empresario del este, el señor Richardson, dijo. El rostro de Thomas se endureció. No, no es así. No por derecho. Esa tierra ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo la construyó de la nada. No entiendo, dijo Mary, con la confusión claramente reflejada en su rostro. Thomas tosió, haciendo una mueca al sentir el tirón en la herida. Richardson era mi socio, contratado para ayudar a expandir la operación después de la muerte de mi esposa. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra esposa, y Mary comprendió de repente quién era Catherine. Encontramos oro, continuó. No mucho, pero suficiente para que la tierra valga 10 veces más de lo que valía. Richardson se volvió codicioso. Él y el juez Wilson inventaron documentos falsos alegando que yo había vendido el rancho. Cuando los confronté, Wilson tenía a sus hombres esperando. Querían matarme, hacerme desaparecer. Mary le dio a Thomas un vaso de agua, dándole vueltas a su historia, pero escapaste. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No antes de que yo irrumpiera en la oficina de Wilson y recuperara lo que era mío.
Esa escritura es la única prueba que tengo. Sin ella, su falsificación podría mantenerse. Antes de que Mary pudiera responder, el lejano sonido de cascos los paralizó a ambos. A través de la ventana, pudo ver a un grupo de jinetes acercándose a la granja. 4 hombres moviéndose con determinación. Me encontraron, dijo Thomas con gravedad, intentando levantarse de la cama. No estás en condiciones de correr, lo empujó Mary suavemente. Escóndete debajo de la cama. Rápido. Mientras Thomas se deslizaba dolorosamente al suelo y debajo del marco de la cama, Mary agarró las vendas ensangrentadas y sus pertenencias. Los guardó en un cajón. Se alisó el pelo y se ruborizó antes de que llamaran con fuerza a la puerta. El hombre que estaba en su porche llevaba un traje caro a pesar del polvo del camino. Su sonrisa no se extendió por sus ojos fríos. Buenas tardes, señora, dijo, quitándose el sombrero. Me llamo Richardson. Mis socios y yo buscamos a un fugitivo peligroso. Un tipo alto, de pelo oscuro, probablemente herido. Robó una propiedad valiosa mía. El corazón de Mary latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permaneció sereno. Hay un fugitivo por aquí. Richardson asintió, con la mirada fija en la casa. Seguimos su rastro en esa dirección después de la tormenta. Pensamos que podría haber pasado de largo. Los 3 hombres que acompañaban a Richardson parecían menos agentes de la ley y más sicarios. Uno llevaba placa, pero algo en ella no parecía apropiado para casarse. No he visto a nadie, dijo, cruzándose de brazos. He estado ocupada con la granja. La tormenta dañó mi cerca sur. Richardson metió la mano en su abrigo y sacó una bolsita que tintineó con el inconfundible sonido de las monedas. Quizás esto le ayude a recordar, señora Burns, añadió Mary, usando su apellido de casada. Y ninguna cantidad de dinero cambiará el hecho de que nadie ha pasado por aquí. Hizo una pausa, como si pensara. Ayer por la mañana oí un caballo que se dirigía al sur. Pensé que era el chico Miller, que vivía más abajo. Richardson la observó fijamente por un largo instante. Mary sostuvo su mirada fija, incluso mientras el sudor se acumulaba entre sus omóplatos. Muchachos, gritó finalmente Richardson a sus hombres. Nos dirigimos al sur. El fugitivo no podía haber llegado muy lejos en su estado. Se volvió hacia Mary con la misma sonrisa fría. Gracias por su cooperación, señora Burns. Si ve a este hombre, avísenos inmediatamente. Es peligroso. Mató a un hombre en el pueblo. Mary asintió cortésmente. Mantendré las puertas cerradas con llave, señor Richardson. Mientras los jinetes desaparecían por el camino, Mary cerró la puerta y se apoyó en ella. De repente, le temblaron las piernas. Simplemente le había mentido a lo que podría haber sido la ley por un hombre al que apenas conocía. O era la mayor ingenua del lugar, o Thomas Hawkins era más de lo que parecía. Se han ido, gritó en voz baja, volviendo al dormitorio. Thomas salió a rastras de debajo de la cama, con el dolor grabado en el rostro por el esfuerzo. Era él, dijo mientras Mary lo ayudaba a volver al colchón. Richardson, el hombre que me lo robó todo. Dijo, mataste a alguien, dijo Mary. No es exactamente una pregunta. Thomas la miró directamente a los ojos. Defensa propia. Uno de los ayudantes de Wilson me atacó con un cuchillo cuando tomé la escritura. No era mi intención. Mary asintió lentamente, tomando una decisión. El Thomas Hawkins que había estado cuidando no le parecía un asesino a sangre fría, y siempre había sido buena juzgando a las personas. Tienes que llegar a la capital territorial, dijo, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. Presenta tu reclamación ante las autoridades competentes antes de que Richardson se dé cuenta de que sigues en la zona. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Thomas con genuina confusión en sus ojos. Mary pensó en la carta del banco, en los 3 años de lucha en solitario, en la... Hombres como Richardson les arrebataban lo que querían a quienes tenían menos poder.
Digamos que no me gustan mucho los hombres que roban lo que legítimamente pertenece a otros, respondió ella. Ahora descansa. Tenemos planes que hacer. El sol del atardecer se colaba por la ventana de la cocina mientras Thomas extendía cuidadosamente la escritura amarilla sobre la mesa de Mary. Le había bajado la fiebre esa mañana, y aunque seguía débil, tenía la mente despejada. Mary puso una taza de café fuerte a su lado y miró por encima de su hombro la elaborada escritura. La firma de mi abuelo, dijo Thomas, señalando la parte inferior del documento. Y aquí está el sello del gobernador territorial. Recorrió Mary con el dedo la marca de cera roja de aspecto oficial. ¿Y estás seguro de que esto es suficiente para demostrar que la tierra es tuya? Sin esta escritura original, la falsificación de Richardson podría ser válida. Thomas se encogió de hombros. Bueno, por eso está tan desesperado por encontrarme. Mary frunció el ceño, pensando en los 4 hombres armados que habían venido a buscarla. No se rendirá fácilmente. No con oro de por medio. Ni siquiera es un hallazgo importante, dijo Thomas con cuidado, doblando la escritura y guardándola en su escondite en el bolsillo de su chaleco. El color justo en North Creek hace que la tierra sea valiosa para la especulación. A Richardson no le interesa la ganadería. Quiere vender parcelas a intereses mineros. Un silencio cómodo los envolvió mientras tomaban un sorbo de café. En los 3 días transcurridos desde la visita de Richardson, se habían adaptado a una rutina inesperada. Thomas se recuperaba rápidamente ahora que la infección había pasado, y Mary se encontró disfrutando de tener a alguien con quien hablar después de años de soledad. Necesito llegar a la capital territorial, dijo Thomas finalmente. Encuentra un juez que no esté en el bolsillo de Richardson. Todavía no tienes fuerzas para cabalgar, objetó Mary. Cada día que me quedo te pone en mayor peligro, replicó Thomas. Richardson no se creerá esa historia de que me voy al sur para siempre. Mary se levantó y empezó a recoger las tazas, con la mente en blanco. El viejo amigo de mi marido, Gordon Parker, se convirtió en juez en el condado de Cherry Creek. Es de lo más honesto. Podría estar dispuesto a ayudar. Thomas se enderezó en su silla. Cherry Creek. Eso está a solo medio día de aquí. Podría llevar el mensaje, sugirió Mary. Richardson no sospecha de mí, y de todos modos hago el viaje por provisiones cada pocas semanas. No sorprendería a nadie. Thomas negó con la cabeza con firmeza. No puedo pedirte que te involucres más. Estos hombres son peligrosos. Mary se puso las manos en las caderas, con una expresión de terquedad en la mandíbula que Thomas empezaba a reconocer. Señor Hawkins, he estado involucrada desde que lo llevé medio muerto a mi granero. Además, tengo frascos de conservas que entregar a la gente del pueblo. Nadie se lo pensará 2 veces si me ve en la carretera. Antes de que Thomas pudiera seguir discutiendo, un ruido de fuera les llamó la atención. Mary se acercó rápidamente a la ventana. Solo es Ben, dijo con alivio. A veces ayuda en la granja. Un joven desgarbado conducía un caballo al establo, silbando desafinadamente. Mary cogió un chal de un gancho junto a la puerta. Quédate dentro, le dijo a Thomas. Ben es buena gente, pero cuanta menos gente sepa que estás aquí, mejor. Afuera, la tarde había refrescado con largas sombras que se extendían desde los árboles. Mary encontró a Ben echando heno fresco en los establos. Buenas tardes, señora Burns, gritó alegremente. Arregla esa tabla suelta del gallinero como me pediste. Esas gallinas no volverán a escapar. Gracias, Ben, dijo Mary, entregándole el pago que habían acordado. ¿Cómo van las cosas en el pueblo? Ben se guardó las monedas en el bolsillo con un gesto de agradecimiento. Qué extraño, si quieres saber la verdad. Esos hombres siguen merodeando por ahí haciendo preguntas, alojándose en el hotel. Ese tipo elegante no para de pedir bebidas en el bar, intentando que la gente hable de los desconocidos que pasan por allí. Mary mantuvo la cara serena a pesar de la preocupación que le ardía en el pecho. Bueno,
Mañana voy a Cherry Creek a por provisiones. ¿Necesitas algo mientras estoy allí? En realidad, dijo Ben, apoyándose en su horca. Mi madre quería saber si podías dejarle una carta a mi hermana. Trabaja en la modista de allí. Con gusto. Mary asintió, contenta de tener otra razón común para hacer el viaje. Cuando regresó a la casa, Thomas estaba de pie junto a la ventana observando a Ben de inmediato. Tu peón solo ayuda de vez en cuando, explicó Mary. Los hombres de Richardson siguen en el pueblo haciendo preguntas. El rostro de Thomas se ensombreció. Con más razón me voy. No te pondré en riesgo por más tiempo. No seas tonta, dijo Mary bruscamente. Apenas puedes mantenerte en pie más de una hora. Si te pillan en el camino, no tendrás ninguna oportunidad. Empezó a recoger cosas en una canasta mientras hablaba. Saldré para Cherry Creek al amanecer. Habla con el juez Parker y regresa al anochecer. Te quedarás aquí a descansar. Thomas observó sus eficientes movimientos con una mezcla de admiración y preocupación. Eres la mujer más testaruda que he conocido, señora Burns. Una sonrisa se dibujó en su rostro. En labios de María. Mi marido solía decir lo mismo. Amanecía apenas cuando Mary partió a la mañana siguiente, con su caballo trotando a paso firme por el camino de tierra. Llevaba su mejor vestido, desteñido pero limpio, con la carta para la hermana de Ben en un bolsillo y la declaración cuidadosamente escrita de Thomas en el otro. La preciada escritura original permaneció con Thomas, demasiado valiosa para arriesgarla en el viaje. El campo dio paso gradualmente a pequeñas granjas, y luego a los edificios dispersos que marcaban las afueras de Cherry Creek. A diferencia del asentamiento más pequeño cerca de la granja de Mary, Cherry Creek contaba con una calle principal con un banco, un hotel y el juzgado del condado, un imponente edificio con columnas blancas que parecía fuera de lugar en la frontera. Mary ató su caballo al poste de amarre y se ajustó el sombrero antes de subir las escaleras del juzgado. Dentro, preguntó a un secretario por el juez Parker. El juez está viendo casos hoy, le informó el joven. Pero almuerza en el restaurante del hotel al otro lado de la calle al mediodía. Si es un asunto personal, quizás sea un mejor momento para hablar con él. Mary le dio las gracias y pasó la siguiente hora entregando la carta de Ben y seleccionando provisiones en la tienda Idu. Cuando la campana de la iglesia dio las 12, se dirigió al restaurante del hotel, con el corazón latiendo un poco más rápido por los nervios. El juez Gordon Parker era exactamente como lo recordaba del funeral de su esposo. Un hombre alto con una barba blanca bien recortada y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. La vio dudando en la puerta y se levantó de su mesa con una expresión de agradable sorpresa. Señora Burns, la llamó. ¿Qué la trae por Cherry Creek? Mary se acercó a su mesa, consciente de que otros comensales observaban con curiosidad. Juez Parker, me alegro de volver a verla. Espero no interrumpir su comida. Para nada, insistió, acercándole una silla. Por favor, acompáñeme. ¿Han pasado cuánto? ¿3 años desde el fallecimiento de Joe? ¿Cómo se encuentra? Mientras intercambiaban cumplidos, Mary evaluó cuidadosamente el entorno. El restaurante estaba lleno, pero no abarrotado, sin nadie sentado lo suficientemente cerca como para oírlos si hablaban en voz baja. De hecho, juez, dijo bajando la voz, vengo por un asunto legal, bastante urgente. El juez se puso serio y se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de asunto legal? Mary dudó, pero luego decidió que la franqueza era lo mejor. Se trata del rancho Raven Creek y de un hombre llamado Richardson. Algo brilló en los ojos del juez Parker. Reconocimiento y quizás preocupación. Ya veo, dijo con cuidado. Quizás deberíamos hablar de esto en un lugar más privado. En mi oficina después de terminar de comer. Mary asintió, aliviada. Mientras comían, la conversación giró hacia temas más seguros. El clima, el precio del ganado, los jueces, los nietos.
Pero Mary notó cómo los ojos del juez recorrían la sala con regularidad y cómo se colocaba con indiferencia para ver la entrada. Más tarde, en la intimidad de su despacho, Mary le entregó la declaración de Thomas y le explicó todo. El juez Parker leyó el documento 2 veces, con el rostro cada vez más sombrío. He oído rumores sobre los negocios del juez Wilson, dijo finalmente. Y este tal Richardson ha estado causando un gran revuelo en la política territorial últimamente. Gastando dinero para comprar influencias, dio unos golpecitos al papel pensativo. Esta es una acusación grave, señora Burns. Pero usted la cree, insistió Mary. El juez Parker suspiró profundamente. La escritura original sería una prueba contundente, pero ir en contra de hombres como este no será fácil ni seguro. Estudió el rostro decidido de Mary. Entiende el riesgo que corre al ayudar a este hombre. Sí, dijo Mary simplemente. El juez asintió lentamente. Entonces dile al señor Hawkins que te ayudaré, pero que debe traerme la escritura original personalmente en cuanto pueda viajar, y ambos deben tener mucho cuidado. Los hombres que matan por tierras y oro no dudarán en silenciar a cualquiera que se interponga en su camino. Las sombras eran largas. Para cuando Mary emprendió el regreso a casa, con la mente llena de planes, la advertencia del juez resonó en sus pensamientos mientras el solitario camino se extendía ante ella. Aceleró el paso, repentinamente ansiosa por llegar a la seguridad de su granja y decirle a Tamesley que había encontrado un aliado. Lo que no vio fue al jinete que observaba desde una loma lejana, quien giró su caballo hacia el pueblo en cuanto ella pasó. El crepúsculo caía sobre la granja mientras Mary entraba al patio, con el cuerpo dolorido por el largo viaje. La casa estaba oscura y silenciosa. Demasiado silenciosa. Normalmente, el humo saldría en volutas de la chimenea y la lámpara de la ventana de la cocina estaría encendida. El estómago de Mary se agitó con preocupación mientras desmontaba rápidamente. Thomas, llamó, abriendo la puerta principal. No hubo respuesta. La chimenea estaba apagada. Las tazas aún estaban sobre la mesa donde las habían dejado esa mañana. Mary encendió una lámpara con manos temblorosas y recorrió la pequeña casa. El dormitorio estaba vacío. Las mantas estaban arrugadas donde Thomas había estado descansando. Un suave ruido del exterior la dejó helada. Se acercó a la ventana y miró hacia la creciente oscuridad. El alivio la inundó. La vio cuando vio a Thomas saliendo cojeando del granero, con un montón de leña en los brazos. Estaba a salvo. Mary salió corriendo a su encuentro. ¿Qué haces despierta? Deberías estar descansando. Thomas le dedicó una sonrisa cansada. Había oído lobos cerca del gallinero antes. Pensé en revisar a los animales y conseguir leña para el fuego. La observó a la luz del crepúsculo. ¿Cómo te fue con el juez Parker? Entremos primero, dijo Mary, tomando un poco de leña de sus brazos. Pareces a punto de desmayarte. Una vez dentro, Mary avivó el fuego mientras Thomas se hundía agradecido en una silla. Su rostro estaba pálido por el esfuerzo, la herida claramente estaba adolorida. Se lo dice a pesar de su determinación. El juez Parker nos ayudará, dijo Mary mientras ponía agua para el té. Quiere ver la escritura original, pero se cree tu historia. Ya ha oído rumores sobre el juez Wilson y Richardson. Thomas cerró los ojos brevemente y sintió alivio. Es la primera buena noticia que recibo en meses. Dice que tienes que llevarle la escritura personalmente en cuanto te sientas lo suficientemente fuerte para viajar. Continuó Mary, poniéndole una taza de té caliente en las manos. Pero debemos tener cuidado. Le preocupa lo que Richardson pueda hacer para proteger sus intereses. Con razón, dijo Thomas con gravedad. Siento haber traído este problema a tu puerta, Mary. Mary se sentó frente a él, calentándose las manos en su taza. Hablando de problemas, sucedió algo mientras no estaba. Thomas negó con la cabeza. «Qué día tan tranquilo. Tu peón, Ben, vino a buscarte. Pareció decepcionado al encontrarme a mí.
Una ligera mueca arrugó la frente de Mary. ¡Qué extraño! Se suponía que Ben no vendría hasta finales de semana. Algo en esto no le sentó bien. Pero antes de que pudiera expresar su preocupación, un sonido afuera les llamó la atención. Caballos acercándose a varios de ellos. Thomas se puso de pie al instante, haciendo una mueca ante el repentino movimiento. ¿Te siguieron?, preguntó, acercándose a la ventana. No lo creo, susurró Mary, uniéndose a él. Tuve cuidado. A través de la oscuridad, pudieron distinguir a 4 o 5 jinetes entrando en el patio. El jinete líder era inconfundible, incluso en la penumbra. Richardson, su fino abrigo reflejaba la poca luz de luna que se filtraba entre las nubes. Son ellos, dijo Thomas con voz tensa. Debían de estar vigilando la granja. Te vieron salir hacia Cherry Creek. La mente de Mary daba vueltas. La puerta trasera. Podemos escabullirnos por los campos. Thomas negó con la cabeza, ya buscando su cinturón de armas. No hay tiempo. Tendrán hombres rodeando la casa. Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos a la luz del fuego. ¿Hay algún lugar donde puedas esconderte? Un sótano. ¿Quizás? Ahí está el sótano bajo el suelo de la cocina, dijo Mary. Pero no me esconderé mientras te enfrentas a ello solo. Esta no es tu lucha, insistió Thomas. Se convirtió en mi lucha cuando te acogí, respondió Mary con terquedad. Además, esta es mi casa. La conozco al dedillo. Unos golpes en la puerta los interrumpieron. Señora Burns, la voz de Richardson, falsamente agradable. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar sobre tu reciente visita. La expresión de Thomas se ensombreció. ¿El granero?, susurró con urgencia. Si provoco una distracción allí, ¿podrás llegar a los campos? Ve con el juez Parker. Mary quiso discutir, pero la determinación en la mirada de Thomas la detuvo. En cambio, asintió y rápidamente recogió algunas cosas esenciales: dinero de su escondite en el florero, un cuchillo pequeño, y lo más importante, la escritura que Thomas le puso en las manos. Toma esto, dijo en voz baja. Estará más seguro contigo. Si me pasa algo, llévaselo al juez Parker. No te va a pasar nada, insistió Mary, pero tomó el documento de todos modos, asegurándolo dentro de su vestido. Los golpes volvieron, más insistentes. Señora Burns, no nos haga entrar a buscarla. Thomas revisó su revólver. ¿Hay alguna salida al granero? Por la cocina y pasando el gallinero, susurró Mary. Agáchate. La ventana del baño está rota. Puedes escabullirte por ahí. Thomas dudó, pero de repente atrajo a Mary hacia sí y la besó en la frente. Gracias por todo, dijo bruscamente. Ahora vete en cuanto oigas el alboroto. Antes de que Mary pudiera responder, él se movía silenciosamente por la casa a oscuras. Ella lo vio desaparecer entre las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Última oportunidad, señora Burns, gritó Richardson. ¿Habrá no entramos? Mary apagó la lámpara y se agachó junto a la ventana, esperando. La noche pareció contener la respiración durante segundos interminables. Entonces, el granero estalló en llamas. El fuego lamió las paredes de madera seca, iluminando el patio con un resplandor infernal. Richardson y sus hombres gritaron sorprendidos, distraídos momentáneamente por el repentino incendio. Dos corrieron hacia la estructura en llamas mientras Richardson gritaba órdenes desde el patio. Esta era su oportunidad. Mary salió por la puerta trasera y se adentró en las sombras del jardín. El calor del granero en llamas le calentó la cara, incluso desde la distancia, mientras se arrastraba junto a la cerca. Casi había llegado Al amparo del maizal se oyó un disparo, seguido de otro. Los hombres gritaban, pero no podía distinguir las palabras por encima del rugido del fuego. Thomas estaba allí afuera, herido y superado en número. Su instinto le decía a Mary que regresara para ayudarlo de alguna manera,
pero la preciada acción que sentía contra la piel le recordaba lo que estaba en juego. Thomas le había confiado su última tarea. Tenía que llegar hasta el juez Parker. Más disparos resonaron a sus espaldas. Mientras Mary se adentraba en el maizal, los tallos secos le arañaban la cara y las manos. La luna llena había emergido tras las nubes, proyectando una luz plateada sobre el paisaje. Útil para orientarse, pero peligrosa para alguien que intentara esconderse. Se movió lo más rápido y sigilosamente posible, siguiendo el estrecho sendero entre las hileras. Si lograba llegar al arroyo que bordeaba su propiedad, podría seguirlo hasta la carretera principal y luego dirigirse a Cherry Creek al amparo de la oscuridad. Un grito a sus espaldas la dejó paralizada. Alguien la había visto. Con el corazón latiendo con fuerza, Mary se abandonó, sigilosa para correr a ciegas entre el maíz. Las ramas le golpeaban la cara y su falda se enganchaba en los tallos, pero el terror la impulsó. El sonido de la persecución se acercaba, pasos pesados y el crujido de los tallos de maíz al ser apartados. Mary salió del campo a trompicones y se encontró en la orilla del arroyo, con la luz de la luna reflejándose en el agua. Sin dudarlo, se zambulló, jadeando por el frío. El agua solo le llegaba a las rodillas, pero la corriente era lo suficientemente fuerte como para hacerla dudar. Esperó río abajo, con la esperanza de que el agua ocultara sus huellas. Detrás de ella, una figura emergió del maizal. Uno de los hombres de Richardson, buscando en la orilla señales de su paso. Mary se agachó aún más, sin atreverse a respirar. El hombre se movía por la orilla, escudriñando la oscuridad. Justo cuando Mary pensó que se rendiría, la luz de la luna se reflejó en algo en el agua. Su horquilla se desprendió en la huida y quedó flotando en la superficie. El hombre levantó la cabeza de golpe, escudriñando el arroyo con la mirada. «Está en el agua», gritó. «Río abajo». Mary dejó de ser precavida y corrió chapoteando por el lecho del arroyo, con la falda mojada arrastrándose por sus piernas y las botas resbalando sobre las piedras lisas. El sonido de los caballos llegó a sus oídos. Se acercaban por la orilla, cortándole el paso. Un árbol caído se extendía sobre el agua. Mary se agachó, apretándose contra las sombras. El agua la envolvía mientras contenía la respiración. Escuchando el rugido de los caballos, esperó, contando mentalmente hasta llegar a 100, y luego miró con cuidado. Los jinetes se habían alejado río abajo. Sus linternas eran visibles a lo lejos mientras la buscaban. Mary salió del agua, temblando en el aire nocturno. Necesitaba dar la vuelta y dirigirse al oeste hacia Cherry Creek, evitando los caminos donde los hombres de Richardson la estarían vigilando. Mientras subía la ladera, una mano le tapó la boca de repente. Mary luchó con fiereza hasta que una voz familiar le susurró al oído. «Soy yo», dijo Thomas en voz baja, soltándola. «No grites». Mary se giró y lo encontró de pie detrás de ella, con la sangre manando de su camisa por la herida reabierta, pero muy vivo. El alivio la mareó. «Pensé», empezó a decir. «Lo sé», la interrumpió, «pero no tenemos tiempo. Richardson tiene hombres por toda tu propiedad». Su mirada era apremiante a la luz de la luna. «Conseguiste la escritura». Mary asintió, dándose unas palmaditas en el vestido empapado donde estaba escondido el documento. «Está a salvo». «Bien». Thomas miró por encima del hombro. «Hay un caballo esperando entre los árboles. Richardson no esperará que vayamos al norte. Podemos dar la vuelta y llegar a la jueza Parker por la mañana». «¿Nosotros?», preguntó Mary. «Tú también vienes». El rostro de Thomas se suavizó ligeramente. «No voy a dejar que te enfrentes a esto sola». «Ya no». Mientras avanzaban silenciosamente en la oscuridad, Mary echó un último vistazo a su granja. El granero estaba completamente envuelto en llamas, extendiéndose hacia el cielo, su hogar durante tantos años, quizás perdido para siempre. Sin embargo, extrañamente, caminando junto a este hombre al que apenas conocía, pero por el que lo había arriesgado todo,
Sintió una certeza que no había experimentado desde la muerte de Joe. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. El crepúsculo caía sobre la granja cuando Mary entró en el patio, con el cuerpo dolorido por el largo viaje. La casa estaba oscura y silenciosa, demasiado silenciosa. Normalmente, el humo saldría en volutas de la chimenea y la lámpara de la ventana de la cocina estaría encendida. El estómago de Mary se agitó con preocupación mientras desmontaba rápidamente. Thomas, llamó, empujando la puerta principal. No hubo respuesta. La chimenea estaba apagada. Las tazas aún estaban sobre la mesa donde las habían dejado esa mañana. Mary encendió una lámpara con manos temblorosas y recorrió la pequeña casa. El dormitorio estaba vacío. Las mantas se arrugaron donde Thomas había estado descansando. Un suave ruido desde afuera la dejó paralizada. Se acercó a la ventana y miró hacia la creciente oscuridad. Sintió un gran alivio al ver a Thomas saliendo cojeando del granero, cargando un montón de abetos. Ewood estaba a salvo. Mary salió corriendo a su encuentro. ¿Qué haces despierta? Deberías estar descansando. Thomas le dedicó una sonrisa cansada. Oí lobos cerca del gallinero antes. Pensé en revisar a los animales y conseguir leña para el fuego. Estudió su rostro a la luz que se desvanecía. ¿Cómo te fue con el juez Parker? Entremos primero, dijo Mary, tomando un poco de leña de sus brazos. Pareces a punto de desmayarte. Una vez dentro, Mary avivó el fuego mientras Thomas se hundía agradecido en una silla. Su rostro estaba pálido por el esfuerzo, la herida era evidente. Se lo dice a pesar de su determinación. El juez Parker nos ayudará, dijo Mary mientras ponía agua para el té. Quiere ver la escritura original, pero se cree tu historia. Ya ha oído rumores sobre el juez Wilson y Richardson. Thomas cerró los ojos brevemente. El alivio inundó su rostro. Es la primera buena noticia que recibo en meses. Dice que debes llevarle la escritura personalmente en cuanto te sientas lo suficientemente fuerte para viajar, continuó Mary, poniéndole una taza de té caliente en las manos. Pero debemos tener cuidado. Le preocupa lo que Richardson pueda hacer para proteger sus intereses. Con razón, dijo Thomas con gravedad. Lamento haber traído este lío a tu puerta, Mary. Mary se sentó frente a él, calentándose las manos en su taza. Hablando de líos, ¿pasó algo mientras no estaba? Thomas negó con la cabeza. ¡Qué día tan tranquilo! Tu granja y Ben vinieron a buscarte. Pareció decepcionado al encontrarme a mí. Mary frunció el ceño ligeramente. ¡Qué raro! Se suponía que Ben no vendría hasta finales de semana. Algo en esto no le sentó bien. Pero antes de que pudiera expresar su preocupación, un sonido afuera les llamó la atención. Caballos acercándose a varios de ellos. Thomas se puso de pie al instante, haciendo una mueca con el repentino movimiento. ¿Te siguieron?, preguntó, acercándose a la ventana. No lo creo, susurró Mary, uniéndose a él. Tuve cuidado. En la oscuridad, pudieron distinguir a 4 o 5 jinetes entrando al patio. El jinete que encabezaba la marcha era inconfundible, incluso en la penumbra. Richardson, con su fino abrigo, captaba la poca luz de luna que se filtraba entre las nubes. Son ellos, dijo Thomas con voz tensa. Debieron estar vigilando la granja. Te vieron salir hacia Cherry Creek. La mente de Mary se aceleró. La puerta trasera. Podemos escabullirnos por los campos. Thomas negó con la cabeza, buscando ya su cinturón de armas. No hay tiempo. Habrá hombres rodeando la casa. Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos a la luz del fuego. ¿Hay algún lugar donde puedas esconderte? Un sótano, quizás. Ahí está el sótano bajo el suelo de la cocina, dijo Mary. Pero no me esconderé mientras te enfrentas a ellos sola. Esta no es tu lucha, insistió Thomas. Se convirtió en mi lucha cuando te acogí, respondió Mary con terquedad. Además, esta es mi casa. La conozco al dedillo.
Unos golpes en la puerta los interrumpieron. Señora Burns, dijo la voz de Richardson, falsamente agradable. Sé que está ahí. Necesitamos hablar con su reciente visitante. La expresión de Thomas se ensombreció. El granero, susurró con urgencia. Si creo una distracción allí, podrá llegar a los campos. Ve con el juez Parker. Mary quiso discutir, pero la determinación en los ojos de Thomas la detuvo. En cambio, asintió y rápidamente reunió lo esencial. Dinero de su escondite en el florero, un cuchillo pequeño, y lo más importante, la escritura que Thomas le puso en las manos. Toma esto, dijo en voz baja. Estará más seguro contigo. Si me pasa algo, llévaselo al juez Parker. No te va a pasar nada, insistió Mary, pero cogió el documento de todos modos, asegurándolo dentro de su vestido. Los golpes volvieron, más insistentes. Señora Burns, no nos haga entrar a buscarla. Thomas comprobó su revólver. ¿Hay alguna salida al granero? Por la cocina y pasando el gallinero, susurró Mary. Agáchate. La ventana del baño está rota. Puedes escabullirte por ahí. Thomas dudó, pero de repente abrazó a Mary y la besó en la frente. Gracias por todo, dijo con brusquedad. Ahora vete en cuanto oigas el alboroto. Antes de que Mary pudiera responder, él se movía en silencio por la casa a oscuras. Ella lo vio desaparecer entre las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza. Última oportunidad, señora Burns, gritó Richardson. Abre, o entramos. Mary apagó la lámpara de un soplo y se agachó junto a la ventana, esperando. La noche pareció contener la respiración durante interminables segundos. Entonces, el granero estalló en llamas. El fuego lamió las paredes de madera seca, iluminando el patio con un resplandor infernal. Richardson y sus hombres gritaron sorprendidos, momentáneamente distraídos por el repentino incendio. Dos corrieron hacia la estructura en llamas mientras Richardson gritaba órdenes desde el patio. Esta era su oportunidad. Mary salió por la puerta trasera y se adentró en las sombras del jardín. El calor del granero en llamas le calentaba el rostro incluso desde la distancia mientras se arrastraba a lo largo de la cerca. Casi había llegado a la protección del maizal cuando sonó un disparo, seguido de otro. Los hombres estaban. Elling, pero no podía entender las palabras por el rugido del fuego. Thomas estaba ahí fuera, herido y superado en número. Su instinto le decía a Mary que regresara para ayudarlo de alguna manera. Pero la preciada escritura apretada contra su piel le recordaba lo que estaba en juego. Thomas le había confiado esta última tarea. Tenía que llegar hasta el juez Parker. Más disparos resonaron tras ella. Mientras Mary se adentraba en el maizal, los tallos secos le arañaban la cara y las manos. La luna llena había emergido tras las nubes, proyectando una luz plateada sobre el paisaje. Útil para orientarse, pero peligrosa para alguien que intentaba esconderse. Se movió tan rápida y silenciosamente como pudo, siguiendo el estrecho sendero entre las hileras. Si lograba llegar al arroyo que bordeaba su propiedad, podría seguirlo hasta la carretera principal y luego dirigirse a Cherry Creek al amparo de la oscuridad. Un grito a sus espaldas la dejó paralizada. Alguien la había visto, con el corazón latiendo con fuerza. Mary abandonó el paso, sigilosa para ganar velocidad, corriendo a ciegas entre el maíz. Las ramas le azotaban la cara y su falda se enganchaba en los tallos. Pero el terror la impulsaba a seguir adelante. El sonido de la persecución se acercaba. Pasos pesados entre el crujido de los tallos de maíz al ser empujados. A un lado, Mary salió a trompicones del campo y se encontró en la orilla del arroyo, con la luz de la luna reflejándose en el agua. Sin dudarlo, se zambulló, jadeando por el frío. El agua solo le llegaba a las rodillas, pero la corriente era lo suficientemente fuerte como para hacerla inestable. Esperó río abajo, con la esperanza de que el agua ocultara sus huellas. Detrás de ella, una figura emergió del maizal. Uno de los hombres de Richardson buscaba en la orilla señales de su paso.
Mary se agachó aún más en el agua, sin atreverse a respirar. El hombre se movió por la orilla, escudriñando la oscuridad. Justo cuando Mary pensó que se rendiría, la luz de la luna se reflejó en algo en el agua. Su horquilla se desprendió en su huida y quedó flotando en la superficie. El hombre levantó la cabeza de golpe, escudriñando el arroyo con la mirada. «Está en el agua», gritó. «Río abajo». Mary dejó de ser precavida y corrió, chapoteando en el lecho del arroyo. Sus faldas mojadas le arrastraban las piernas, sus botas resbalaban sobre las piedras lisas. El sonido de los caballos llegó a sus oídos. Se acercaban por la orilla, bloqueándola. Un árbol caído se extendía sobre el agua. Mary se agachó, apretándose contra las sombras. El agua la rodeaba mientras contenía la respiración, escuchando el rugido de los caballos. Esperó, contando mentalmente hasta llegar a 100, y luego miró con cuidado. Los jinetes se habían movido río abajo, sus antorchas visibles en la distancia mientras la buscaban. Mary salió del agua, temblando en el aire nocturno. Necesitaba dar la vuelta y dirigirse al oeste hacia Cherry Creek, evitando los caminos donde los hombres de Richardson la estarían observando. Mientras subía por la orilla, una mano le tapó la boca de repente. Mary luchó con fiereza hasta que una voz familiar le susurró al oído. «Soy yo», dijo Thomas en voz baja, soltándola. «No grites». Mary se giró y lo encontró de pie detrás de ella, con la sangre manando de su camisa por la herida reabierta, pero muy vivo. «El alivio la mareó. Pensé», empezó a decir. «Lo sé», la interrumpió. «Pero no tenemos tiempo. Richardson tiene hombres por toda tu propiedad». Su mirada era apremiante a la luz de la luna. «¿Conseguiste la escritura?» Mary asintió, dándose unas palmaditas en el vestido empapado donde estaba escondido el documento. «Está a salvo». «Bien». Thomas miró por encima del hombro. «Hay un caballo esperando entre los árboles. Richardson no esperará que vayamos al norte. Podemos dar la vuelta y llegar al juez Parker por la mañana». «¿Nosotros?», preguntó Mary. «¿Tú también vienes?». El rostro de Thomas se suavizó un poco. «No voy a dejarte sola para que te enfrentes a esto». «Ya no». Mientras avanzaban en silencio por la oscuridad, Mary echó un último vistazo a su granja. El granero estaba completamente envuelto en llamas, y las llamas se alzaban hacia el cielo. Su hogar durante tantos años, quizás perdido para siempre. Sin embargo, extrañamente, caminando junto a este hombre al que apenas conocía, pero por quien lo había arriesgado todo, sintió una certeza que no había experimentado desde la muerte de Joe. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos.